Vale, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión hacia la energía de fusión en las iniciativas nacionales. Lo primero, gracias por estar aquí, que es la hora de la siesta, después de la comida, y se agradece que tengáis interés en este tema. Mi nombre es Belén del Cerro y soy el punto focal con la industria para el área de fusión en CEDETI. En esta mesa redonda tenemos la suerte de contar con las entidades públicas y universidades más relevantes en nuestro país en el área de fusión. Y voy a presentar en primer lugar a los ponentes. Carlos Hidalgo, director del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, Ángel Ibarra, que es el director del consorcio IFMIF Dones, Manuel García, director del Laboratorio de Ciencias de Plasma y Tecnologías de Fusión de la Universidad de Sevilla, Pedro Velarde, que es director del Instituto de Fusión Nuclear, Javier Sanz, que es el vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y Giancarlo Gatti, que es el director del Centro de Láseres Pulsados, el CLPU. Quería, en primer lugar, haceros una breve introducción a la sesión, comentaros que CEDETI es el punto de contacto con la industria. ¿Podéis poner la presentación, la primera? Es el punto de contacto con la industria para el área de fusión y, además, fomentamos la colaboración con todas las instalaciones científico-técnicas singulares. En el área de fusión os quería comentar una novedad y es que vamos a tener una oficina de Industrial Liaison Officer también en IFMIF Dones, en Escúzar, Granada. Tenemos una persona dedicada pues, a dar visibilidad a las oportunidades que surjan en IFMIF Dones y a tratar de ayudar a la industria en relación a esta infraestructura. Estas sesiones, las sesiones que veis hoy, son un poco continuación de las jornadas de ICTS que venimos celebrando, como ya sabéis, desde el año 2022. ¿No tengo el pasador? Y os quería comentar los recursos útiles que CEDETI pone a vuestra disposición. Por ejemplo, nuestras listas de distribución. Es importante que estéis registrados porque es el medio que tenemos para entrar en contacto con vosotros. Tenemos, como sabéis, el catálogo de capacidades en grandes instalaciones científicas. En este catálogo están las empresas activas en fusión y eso quiere decir empresas que tienen o bien contratos o han tenido proyectos de I+D. Tenemos, como también sabéis, la web de licitaciones ICTS, donde bueno, pues, podéis consultar todas las oportunidades industriales derivadas de la construcción de las ICTS en España. Editamos además un newsletter que se suele enviar cada semana, comentando todas las oportunidades que surgen de la construcción de estas ICTS. Próximamente os anunciamos también que estamos trabajando en la idea de dar visibilidad a los servicios que las ICTS pueden ofrecer a la industria y también lo podréis en breve consultar en nuestro portal. Y luego, como novedad que estamos anunciando en este congreso, y a lo mejor ya lo habéis oído en alguna de las sesiones, pues tenemos abierto ya el catálogo para dar visibilidad a los grupos de investigación que están trabajando en Big Science, porque nos parecía que el catálogo está funcionando muy bien para dar visibilidad a las empresas, ¿no?, de cara a todas las OPIs, universidades y centros, pero que también teníamos que trabajar la otra dirección, ¿no?, dar visibilidad a los grupos de trabajo que están trabajando y que sean conocidos por la industria. Aquí lo tenéis y bueno, como os decía, esto es una sesión continuación de las jornadas de ICTS que hemos venido celebrando durante años pasados. En la web podéis encontrar todas las oportunidades de las ICTS de este área de fusión, Laboratorio Nacional de Fusión, el Centro de Láseres Pulsado o IFMIF Dones, que aunque no es ICTS, también aparece en esta web. Tenéis toda la información, además, en la web de la sesión temática. Tenéis las fichas actualizadas de estas ICTS, donde vais a poder encontrar, pues, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de licitación de próxima oportunidad.
Tenéis también los retos que estas ICTS se están planteando y también los equipamientos o servicios que pueden poner a disposición de la industria. Y lo más importante, los contactos. He cogido el ejemplo del CIEMAT, pero bueno, tenéis el mapa de ICTS que están trabajando en grandes instalaciones científicas. Y, por último, muy brevemente, recordaros algunas citas importantes que tenemos después de este encuentro de hoy y mañana. CIEMAT está organizando este evento, ¿no?, dedicado a los Strelator, el workshop en abril en Córdoba, y os animamos a todos a participar en la exhibición industrial y en un Infoday industrial que organizarán. También el SOF, el Foro I+Dones se organizará, ya tiene fecha, el 9 y el 10 de abril en Granada. El SOF este año el año que viene se organizará en Aix-en-Provence en septiembre, y luego, por supuesto, el Big Science Business Forum, que, como sabéis, se celebra a finales de octubre en Maastricht. Y sin más, doy la palabra ahora a Carlos Hidalgo, que nos va a hacer una introducción sobre el contexto internacional que estamos viviendo en el ámbito de fusión. Nos va a hablar también de este ejercicio que ya se ha comentado esta mañana, ¿no?, de Estrategia Nacional de Fusión que estamos poniendo en práctica. Y de las iniciativas europeas, ¿no?, que están surgiendo también en el ámbito de fusión. Pues cuando quieras, Carlos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta amable invitación para poner en contexto qué está pasando en Europa, qué está pasando en España a nivel estratégico en fusión. Cuando hablamos de Europa, me vas a permitir que haga referencia a un documento que está disponible en la web, publicado por la Comisión Europea en abril de 2025, el llamado Fusion Expert Group Opinion Paper, donde se describen en un documento elaborado con representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, los que se considera que son los 5 pilares del programa europeo, que incluyen, sin duda alguna, primero ITER, un segundo pilar que está centrado en los denominados Research, Innovation and Building a Competitive Industrial Ecosystems, que incluye desde desarrollo de una planta piloto europea hasta promover la cooperación muy adecuada en un contexto como es esta reunión entre el mundo público, el mundo privado, el tema de las cadenas de suministro, un tema esencial para todos los Estados miembros y algo esencial para el objetivo de esta conferencia de hoy aquí en Madrid, o el tema de desarrollo de capacidades, el factor humano. Otro pilar muy importante del documento es de carácter estratégico para hacer al mundo de la industria competitivo, es el marco regulatorio de la fusión. Actualmente es responsabilidad únicamente de los Estados miembros. Sería muy deseable tener un marco regulado acordado a nivel europeo. Y, por supuesto, el pilar de cooperación internacional. La cooperación internacional ha sido siempre uno de los grandes motores del programa de fusión, un programa muy abierto, pero que está transitando a unas nuevas reglas, donde hay que decir la palabra competición está sobre la mesa, y los temas de cooperación dentro de la salvaguarda de las capacidades estratégicas europeas es un tema que es científico-político, pero que también está reflejado en este documento. Y hoy me vas a permitir que simplemente, y finalmente la gobernanza, muy importante, me olvidaba, esto es fundamental. El nuevo marco en el que nos estamos moviendo significa reconsiderar muy profundamente cómo se está gobernando el programa europeo en este nuevo marco de referencia. Un tema polémico, no es sencillo, pero absolutamente fundamental. Hoy me vas a permitir que haga una referencia a uno de los aspectos donde se enfatiza en la estrategia europea de fusión, que es muy pertinente en este foro, y es el cómo articular y promover la cooperación
entre el mundo público y el mundo privado. Esto está muy asociado a una acción publicada y lanzada por la Comisión Europea a principios de este año, de 2025, la llamada CSA-PPP, Private Public Partnership, y una de las actividades en curso muy importantes, que es el desarrollo de la Agenda Estratégica de Innovación e Investigación Europea, SRIA, en breve. Esta es una de las acciones que están siendo desarrolladas en curso por el consorcio Go4Fusion, un consorcio que aglutina a 4 grandes centros europeos, CEA, ENEA, KIT, CIEMAT y 4 grandes empresas también europeas ligadas a Francia, Alemania, Italia y España. Uno de estos objetivos es el desarrollo de la agenda estratégica, que se desarrolla formalmente por los miembros de la European Fusion Stakeholder Platform, que es un estamento que aglutina a todo el ecosistema europeo, del cual surgirá esta asociación que muchos sabéis, porque ha sido difundida por las redes, la Industry-Led Association Fusion Now, que va a tener una importante responsabilidad en cooperación con la Comisión Europea, mediante un Memorandum of Understanding, de articular y de gestionar los calls ligados a esta nueva gobernanza de colaboración público-privada, que deberían estar operativos, el primer call en la segunda mitad de 2026. Estamos hablando de escalas cortas, de aquí a un año. En este análisis de la estrategia de investigación e innovación, la comunidad es amplísima, poner a todo el mundo de acuerdo no es trivial. Hemos utilizado lo que llamamos el core group del grupo europeo. El core group significa Eurofusion, significa Fusion for Energy, significa ITER, significa hilos de todos los Estados miembros, significa la comunidad inercial, en particular los conceptos Hyperplus, significa el regulador, el SREC, educación, y aquí veo representantes de educación, FUSNET, las startups europeas, que son muchas, con diferentes conceptos, significa FNIF-DONES, y significa también, muy importante, Fusion, las asociaciones europeas, que actualmente incluyen a 3, y que también aquí hay representantes, Fusion Industry Association Europe, Fusion Europe y la EFA, y también los miembros del consorcio Go4Fusion. Eso es un ejercicio que yo calificaría, me voy a permitir, de fascinante, complejo, porque poner de acuerdo a tales actores pues no es trivial. Y no olvidemos que uno de los objetivos claves de esta SRIA precisamente es contar con la visión de la industria. El documento que se está elaborando, y ahora os daré una nota sobre la evolución temporal, se han identificado una serie de gaps con una serie de desafíos y acciones. Estos gaps se han articulado por temáticas tan importantes y amplias como diseño e integración de plantas de fusión, tecnología de tritio, tecnología de ciclo de tritio, diagnósticos y control, imanes y criogenia, tratamiento del power exhaust y del control de partículas, muy ligado a estas dos últimas temáticas, a confinamiento magnético, calentamiento, con énfasis en confinamiento magnético, 2 áreas donde hay gaps obvios en el mundo de inercial, que son láseres de alta potencia y targets, y uno que es importantísimo para todos, que es training y manejo de información. Además, hay, y muchos miembros de aquí de la sala son conscientes de que hay un área que es absolutamente capital y que es transversal porque está por todos los sitios, es el área de materiales, por eso no tiene un gap, porque está en todos los sitios. Y también otro ejemplo sería el tema de mantenimiento remoto. Este es el ejercicio que se ha desarrollado y se está desarrollando con un esquema simple. Para cada gap se analiza el problema, que se describe brevemente, los desafíos, las acciones, y además también se identifican ciertos grandes proyectos donde aparecen reflejados de una manera integrada
los grandes desafíos de la ciencia y tecnología de la fusión. Esos grupos a día de hoy incluyen todas las facilities para validar las tecnologías críticas, plantas piloto de fusión y facilities de implosión para ICF. Ciertamente hay que decir que el documento que estamos preparando es absolutamente dinámico y como dinámico que es, significa que se irá actualizando en función de cómo cambian las condiciones de contorno. En pocas palabras, el ejercicio que estamos recibiendo integra el input siempre muy constructivo, esto quiero decirlo, de toda una comunidad amplísima y con diferentes puntos de vista. Intentamos ser transparentes. Hemos estado recientemente en Bruselas, el pasado 10 de noviembre, donde mostrábamos a la comunidad, al core group, los raw data. Estamos ahora buscando un equilibrio entre el grado de granularidad en las acciones y los altos objetivos programáticos. La estrategia incluye, como he dicho anteriormente, tanto gaps con desafíos y acciones como High-Level Project-Oriented Approach. Y, por supuesto, en todo este ejercicio, las actividades cross-cutting son absolutamente esenciales. Y también, porque somos una comunidad amplia, pero siempre tenemos limitaciones, intentamos poner énfasis en las sinergias entre diferentes GAP o tecnologías involucradas. ¿Dónde estamos? Bueno, pues el primer borrador fue preparado por Go4Fusion, se distribuyó al núcleo duro de la plataforma en julio. En septiembre tuvimos una primera reunión para armonizar GAPs. En noviembre, el 10 de noviembre, una segunda reunión que fue presencial, donde poníamos énfasis en cuál es el interés de la industria. Ahora mismo estamos integrando todos los inputs del 10 de noviembre y nuestro objetivo es distribuir una versión actualizada antes de Navidades. A principios de año tendremos una revisión, reuniones que serán telemáticas, de esta integración, de lo que llamamos el capítulo 5 de SRIA, y nuestro objetivo es acabar con una reunión presencial en Bruselas en abril, donde tendremos el documento finalizado. Ciertamente todo este ejercicio que he mencionado implica poner énfasis en una palabra clave que es la integración de la física a la tecnología. El SRIA mira a la fusión como fuente de energía, o sea, no intenta optimizar una única variable sin tener en cuenta otras muchas variables. Es decir, incluye todos los pilares tecnológicos y todos los pilares también científicos, aunque hay que decir que en las calls de la PPP, y esto es importante en esta reunión, las calls de la PPP van a estar dirigidas al aspecto industrial tecnológico. Los aspectos más científicos se desarrollarán en programas ligados a pilares más científicos como es Eurofusión. Con esta historia europea nos sorprende, y creo que es un movimiento realmente que ha sido inteligente, es movilizar la Estrategia Nacional de Fusión, que no es sorprendente, que empieza a fraguarse en enero de este año, que es cuando empieza a fraguarse el desarrollo de la estrategia europea. Estas son casualidades que no son tales. La estrategia nacional se desarrolla con una serie de áreas que cubren todo el espectro de la ciencia y tecnología de plantas de fusión nuclear. El análisis es muy dinámico. He pulsado, ha aparecido una nueva área en el fondo, y es porque la lista inicial de 12 áreas se ha ampliado a 13, porque hemos descubierto pasado el mes de junio que incluir la estandarización era también un objetivo extremadamente importante. Es un ejercicio, hasta ahora es bottom-up, en cada área, en cada grupo. Hay una serie de personas que articulan el análisis. Luego hay un grupo mucho más amplio que involucra también a estamentos de industrias y de centros públicos y de academia. Y el ejercicio
Ha sido validado por el Congreso de Diputados. Veo que el tiempo desaparece, pero voy a tomar 20 segundos más. Esto es bueno. La Estrategia Nacional de Fusión tiene el apoyo político, incluso de partidos que raramente se ponen de acuerdo. Esto es bueno, nos da fuerza, pero también nos da visibilidad y tendremos que hacerlo muy bien. Estamos ahora haciendo análisis en base al bottom-up que hemos desarrollado hasta la fecha y que estamos aún desarrollando para desarrollar ejes programáticos de acción en los próximos meses. El objetivo, os podéis imaginar, es acabar con una formulación que sea ambiciosa y creíble, que es una palabra muy importante, de las capacidades, que son muchas a nivel nacional, y siempre intentando armonizarla con el marco europeo e internacional. Y, por supuesto, un punto esencial para esta reunión, donde la industria es protagonista, es facilitar la transferencia y conocimiento tecnológico para poder articular marcos de colaboración público-privada. El timeline tampoco es una casualidad, es también abril del 26, que es justo cuando debe estar el timeline europeo. En definitiva, están sucediendo muchas cosas a nivel europeo: el desarrollo de la Agenda Estratégica de Innovación, SRIA, y a nivel nacional el Programa Nacional de Fusión. Los dos deberían de estar acompasados, armonizados y finalizados en abril de 2026. Y dicho esto, es el resumen en 15 minutos de un trabajo de muchos grupos a los cuales quiero agradecer públicamente su contribución y su dedicación a un análisis que es adecuado, en el tiempo adecuado, y creo que de gran valor estratégico para nuestra querida España. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que efectivamente la Estrategia Nacional de Fusión es un ejemplo más, ¿no?, de cómo esa colaboración público-privada, ¿no?, puede dar frutos también, pues eso, en la definición de una estrategia para todos, ¿no?, de manera bottom-up, ¿no?, como nos has explicado. Y en el caso de la SRIA me gustaría también agradecer a la industria, ¿no?, que desde CEDETI hemos intentado un poco recopilar los intereses de la industria española y ha sido, yo creo, una de las que más ha participado, ¿no?, en el ejercicio de la SRIA, ¿no? Pasamos, si queréis, ahora, si no hay, no sé si hay preguntas en la audiencia sobre el contexto que nos ha comentado Carlos. ¿No? Vale, pues pasamos entonces a la mesa redonda y yo quería, en primer lugar, que nos explicarais cuáles son vuestras principales actividades en el área de fusión, poniendo especial hincapié en aquellos proyectos que pueden despertar un mayor interés para la industria, ¿no? Toda la información en el caso de las ICTs, como he explicado antes, la tenéis en detalle en estas fichas, ¿no?, que hay preparadas para cada una de las ICTs, pero yo creo que ahora, si queréis, nos podéis resaltar cuáles son los proyectos que veis que pueden tener mayor interés industrial. Pues empezando por ti, Carlos. Sí, bueno, pues yo en primer lugar querría decir que una de las palabras que hoy en las presentaciones ha aparecido, que es la transferencia de conocimiento entre centros públicos y privados, y yo creo que esto es una de las claves de cara a los próximos años. Y ahí debo decir con mucho orgullo que me agrada que muchos colegas aquí presentes hayan puesto en valor el papel que realiza CIEMAT en esa transferencia de conocimiento, que no son patentes, sino que simplemente es la industria directamente ha recibido de manera muy transparente lo que sabemos hacer y de manera muy transparente lo que pensamos que se debe hacer. Cuando hablamos ya específicamente a grandes proyectos donde en los próximos años pensamos que la industria y CIEMAT puede ser un impulsor, una de las temáticas, sin duda alguna, para nosotros es posicionarnos en los sistemas comerciales. No hay que olvidar que el business market estará en la comercialización. Y bajo ese punto de vista, CIEMAT piensa que esa fase comercial está muy ligada al concepto accelerator, simplemente porque es libre de disrupciones y es estado estacionario. Entonces, bajo ese punto de vista, CIEMAT está aportando, impulsando proyectos en esta línea, pensando en la fase comercial, que no será mañana, donde accelerators optimizados, llamamos WISER, túnel de viento,
va a ser un punto de referencia. Estos son proyectos que son en el fondo hub de tecnología y este proyecto Wind Tunnel o Accelerator Reactor pues son 4 hubs tecnológicos que creo que a la industria les interesará muchísimo. El primero de ellos son imanes, superconductores y toda la tecnología avanzada que es a su vez muy transversal. Un segundo hub es toda la tecnología de Breeding Blanket, que es absolutamente esencial cualquiera que sea el concepto que pienses desarrollar, y aquí tenemos ICTS que incluyen laboratorio de metales líquidos, que por cierto ya están abiertos al servicio de toda la comunidad que quiera hacer estudios de corrosión con condiciones extremas. Ahí tenéis las infraestructuras de CIEMAT. Materiales es una de las temáticas históricas de CIEMAT, incluyendo también ICTS abierto a toda la comunidad industrial, test en condiciones extremas de densidad de potencia, algo que puede importar a fusión, pero también importa tal vez a aeronáutica. Y, por supuesto, toda la tecnología de fueling y calentamiento. Un segundo bloque donde CIEMAT está poniendo muchísimo esfuerzo es, por supuesto, todo el apoyo a ICMIF-DONES, pensando ya en el futuro, porque hay que pensar siempre en el futuro, en la explotación, y bajo ese punto de vista el desarrollo de celdas calientes, utilizando curiosamente, la historia es un ciclo, que son los edificios que fueron celdas calientes en CIEMAT. Es un proyecto que pensamos tiene un gran interés para la industria y para el país. Y luego, finalmente, a nivel internacional, no puedo entrar en muchos detalles, está en nuestra lista de oportunidades, pero por poner ejemplo, porque me consta que esta es una historia de éxito, en desarrollos en diagnósticos para ITER visible infrarrojo, un área donde CIEMAT ha estado participando junto con otros grupos europeos en el diseño de todos los puertos, y que este año, para ganar alegría, se ha cerrado el círculo con empresas que seguro, algunas están aquí presentes, se han llevado el primer contrato del puerto 12, pero en los próximos 2 o 3 años se abriría el puerto 3, el puerto 9, el puerto 17, etcétera. Eso significa que podéis seguir contando con esa transferencia de conocimiento que creo que es la huella dactilar de CIEMAT en toda la industria en los próximos años y en las múltiples oportunidades que existen y que se van a abrir. Pues muchas gracias por vuestra disposición. Ya se comentó esta mañana, ¿no?, que sois un claro ejemplo, ¿no?, de cómo un centro como vosotros podéis ser tractores, ¿no?, de luego, pues, y permitir el acceso, ¿no?, a esos contratos luego en grandes instalaciones científicas, ¿no?, dando esa oportunidad, ¿no?, en las infraestructuras nacionales. Paso ahora a Ángel. ICMIF-DONES. ICMIF-DONES es ahora mismo la mayor infraestructura científica en construcción en España. La misma pregunta: ¿cuáles son un poco las oportunidades a nivel industrial? ¿Cuáles son vuestras principales actividades en los próximos años? Bueno, yo creo que ya casi todos sabéis que es ICMIF-DONES. ICMIF-DONES es una herramienta que estamos construyendo en Granada para intentar cualificar los materiales que se utilizarán en un futuro reactor de fusión. Carlos ha mencionado que el problema de los materiales es un problema transversal en los reactores de fusión. Este problema había sido identificado hace muchas décadas ya en la comunidad de fusión, pero por distintas razones nunca se encontraba la oportunidad histórica para construir una herramienta que permitiera esa caracterización. También se ha discutido muchas veces cuál debía ser la herramienta óptima, y siempre al final en estas discusiones se ha llegado a la conclusión de que hay una única posibilidad tecnológicamente razonable para realizar esos estudios, que es un acelerador de partículas en el que deuterones se aceleran a una energía relativamente baja, inciden sobre un blanco de litio o de un ion ligero en principio, y ahí se produce, mediante una reacción nuclear de stripping, se produce un flujo de neutrones no exactamente iguales a los que habría en un reactor de fusión, pero muy parecidos. La dificultad de esta máquina, porque hay muchas maneras de producir neutrones de fusión, la dificultad de esta máquina es que queremos tener muchos neutrones, como habría en un reactor de fusión, y para ser equivalente necesitamos una corriente muy alta de deuterones, y eso solo es viable tecnológicamente en el tipo de acelerador que estamos construyendo en Granada. En
En cualquier caso, es un acelerador que es un reto y yo creo que es importante que lo tengamos claro porque no se ha construido nunca un acelerador con una corriente de deuterones tan alta. Va a ser el acelerador más potente en el mundo, va a ser un acelerador que es capaz de poner 5 megavatios de potencia en el blanco. No hay ningún acelerador todavía que sea capaz de hacer eso, a una energía relativamente baja, es decir, una corriente muy, muy alta. Estamos explorando el límite de la tecnología de aceleradores. Hemos construido a lo largo del tiempo, y el CIEMAT ha estado involucrado en todas estas actividades, hemos construido a lo largo del tiempo prototipos que han demostrado que parece que es viable construir este acelerador, pero es un reto que significa que estamos construyendo el primer acelerador de su familia. Si sale bien, estamos abriendo un campo nuevo que tendrá aplicaciones en fusión, pero también en otras áreas tecnológicas, seguro. De manera que para cuando estás construyendo algo que es un reto, significa que también hay retos tecnológicos por todas partes. Los componentes del acelerador que queremos construir pues, llevan al límite lo que es viable, lo que se ha hecho hasta ahora en otros aceleradores, los sistemas de control, la tecnología de litio. Vamos a construir el lazo de litio más grande que se ha construido nunca. De manera que en todas esas áreas hacer un experimento va a llevar 2 años. Durante esos 2 años tenemos que ser capaces de controlar las condiciones del experimento en precisión de temperatura, control, etcétera, etcétera, con unos pocos % de diferencia o de desviación con respecto a los valores nominales. En sí mismo es un reto, de manera que en todas estas áreas, en lo que es la construcción, la operación, los sensores, hay multitud de tecnologías, y creo que mañana hablaremos un poquito más de ello, en las cuales necesitamos la industria y estamos deseando que la industria se involucre en desarrollarla. Y de hecho, desde hace muchos años también estamos haciendo un esfuerzo consciente de capacitar la industria para esos retos, con la ayuda del CDTI, a través de muchos proyectos relacionados con esos. En el próximo futuro, bueno, este proyecto se construye en base, como otros grandes proyectos internacionales, se construye en base a una colaboración internacional con aportaciones in kind de distintos países. España pone más o menos la mitad de lo que es la fase de construcción, y luego hay una participación europea a través de Fusion for Energy, que pone el 25%, y luego participaciones más pequeñas pues de Japón, de Croacia, de Italia y alguna otra más que vendrá próximamente, con participaciones entre el 5 y el 10% cada uno de ellos. Cada uno de estos países están encargados o se encargarán de distintos componentes del acelerador. Yo creo que en relación con la industria, este proyecto, al construirse en España, abre una ventana de oportunidad muy importante para que la industria española participe en consorcios con industria de cada uno de estos países para desarrollar incluso las contribuciones de estos otros países. En el caso de las contribuciones españolas, estamos ya lanzando contratos, y va a haber más contratos en los próximos años, en los que tenemos que construir las contribuciones españolas. Ahora mismo, en este último año, hemos lanzado ya y adjudicado o a punto de adjudicar contratos por valor de casi 250 millones, que va a ser la principal contribución española durante los próximos 3 o 4 años. Pero enseguida, a partir de dentro de un par de años, tendremos que empezar a preparar el siguiente paquete de contribuciones. En cualquier caso, en lo que a mí me gusta siempre destacar que la verdadera ventana de oportunidad para la industria española en lo que se refiere a dones no va a ser en la construcción, que la va a ser, pero donde de verdad va a haber una ventana de oportunidad importante es durante la fase de montaje, puesta en marcha y operación. La operación de esta instalación va a costar del orden de 60, 70, 80 millones al año, y eso se traduce en personal, se traduce en mantenimiento y se traduce en fungibles, y ahí la mayor parte de ese dinero tiene una probabilidad muy alta de que vaya a empresas españolas. Vale. Y eso va a durar durante 20, 30, 40, 60 años, porque no sabemos cuándo va a acabar. Ya para terminar,
me gustaría que fuerais conscientes de la relevancia que puede tener esta instalación si conseguimos que funcione adecuadamente, porque va a ser la única instalación en muchos años, por lo menos 20 años, que va a ser capaz de llegar al fin de vida de los materiales y componentes de un reactor de fusión. Y eso significa que todos aquellos que quieran de verdad pensar en un reactor de fusión van a tener que pasar por nosotros, ya sean públicos o privados, si quieren tener una idea de lo que puede aguantar las máquinas que ellos están construyendo. Hay muchas máquinas que se están construyendo ahora mismo en el mundo, máquinas en las cuales no importa lo que van a durar porque son experimentos, pero en el momento que quieras convertir ese experimento en un reactor comercial, tienes que tener una idea de cuánto van a durar. Y para eso tienen que pasar por nosotros. Sí, yo creo que es un poco la singularidad, ¿no? Es una instalación única en el mundo y efectivamente en un momento en el que están surgiendo más de 44 iniciativas privadas, creo que hay ahora mismo a nivel global, pues todas ellas tienen que pasar por vosotros. Muchas gracias, Ángel. Paso ahora a Manuel. Desde la Universidad de Sevilla estáis apostando más por la línea Tokamak. Coméntanos un poco cuáles son vuestros planes, cuáles son vuestras actividades y dónde veis un poco las oportunidades para la industria. Sí, gracias, Belén. Gracias por la invitación. Desde el Laboratorio de Ciencias del Plasma y Tecnologías de Fusión, nosotros somos aproximadamente 50 personas. Trabajamos imbricadas tanto en la Escuela de Ingenieros como en la Facultad de Física, entre otros, pero hay otros departamentos. Números de la Facultad de Física y Escuela de Ingenieros son aproximadamente unas 8.000 personas, además expertos en muchos de los departamentos y áreas que son críticos para la fusión, ¿no? Trabajamos hemos trabajado en la mayoría de los reactores de fusión del mundo, Aztec Upgrade, D3D, en cualquiera de ellos, desde el modelado hasta el desarrollo de experimentación y construcción de instrumentación, ¿no? Yo creo que destacar aquí los principales, pues es, por ejemplo, detectores de pérdidas de iones rápidos que desarrollamos para ITER, como el baluarte, ¿no? El flagship de la fusión en el mundo, para JTC CSA, para Wendelstein como Accelerator también, o bueno, para otros tantos, ¿no? De muchos de estos proyectos se van a sacar procurement, se van a sacar contratos en los próximos meses y estáis todos, pues evidentemente, jugaréis un papel crítico, ¿no? Un papel clave, ¿no? Esta experiencia nos ha permitido desarrollar en la Universidad de Sevilla un proyecto de un reactor de fusión, un tokamak, que está construido en el Laboratorio de Ciencias del Plasma y Tecnología de Fusión, diseñado, y creo que aquí es importante, diseñado y construido 100% por todos nosotros, es 100% made in Spain, diseñado en España, y diseñado y construido por muchos de las caras que veo aquí, ¿no? Está sirviendo actualmente también como testbed para algunas de las herramientas, algunas de las tecnologías claves que va a haber en la fusión, y las ha enseñado Carlos, entre otras, por ejemplo, los imanes HTS. Y aquí veo pues algunas empresas que están contribuyendo de una forma clave y se están posicionando gracias a estos proyectos y a la capacidad de testear esas tecnologías claves en un reactor de fusión en funcionamiento, ¿no? Eso lo están haciendo, lo estamos haciendo aquí entre todos y veo caras que están muy involucradas, ¿no? Esta experiencia, pues evidentemente no se queda solamente en el desarrollo de un tokamak, que tiene como concepto el desarrollo de una planta piloto lo más compacta posible, o el desarrollo de una fuente de energía por fusión lo más compacta posible, sino que se está materializando también en el diseño de esa planta piloto que sea lo más compacta posible y que además sirva de plataforma para testear esos componentes críticos que Carlos ha mostrado también en sus transparencias, están dentro de la estrategia nacional y dentro de la estrategia internacional. Estamos desarrollando ese tokamak que se llama Bright, para los que estéis ya familiarizándose con el concepto, como objetivo de tenerlo pues, en los próximos 10 años operativo y como plataforma de validación de lo que es ese tokamak, esa planta piloto que está solicitando Europa y la comunidad internacional, con una ganancia neta de energía, o sea, Q mayor que 1, pero que además sirve para testear esas tecnologías que son clave. No solamente aquí ya bobinas HTS, sino también breathing blankets, y está diseñado
para que pueda validar esos breeding blankets y pasar a tecnologías, a TRLs de 7, 8, ¿no? Como podéis imaginar, el diseño de una máquina así requiere de una comunidad importante, y aquí ya no es solamente, no hablamos de comunidad nacional, aquí estamos hablando de una comunidad internacional y expertos de todo el mundo que están involucrados, y que va a abrir las puertas al liderazgo y va a abrir las puertas a toda la industria española, con un proyecto genuino, un proyecto auténtico que va a permitir que esa industria española pueda desarrollar propiedad intelectual, o sea, pueda desarrollar realmente valor para su empresa. Y creo que eso es algo que realmente necesitamos en España, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que la riqueza de esta mesa es que es una muestra, ¿no?, de todos los desarrollos que ahora mismo podemos ver, ¿no?, en el ámbito de la fusión, porque ahora pasamos a la fusión inercial, ¿no?, que también ha mostrado Carlos, ¿no?, que es uno de los pilares de los que se están hablando en la estrategia europea de fusión y RIA, ¿no? En vuestro instituto estáis centrados en la fusión inercial. Pedro, ¿puedes comentarnos un poco cuáles son vuestras actividades y dónde ves un poco más el foco para la industria? Gracias, Belén. Bueno, nosotros somos un instituto universitario que se ha dedicado a la fusión inercial, que siempre ha sido un método, digamos, alternativo de fusión, hasta los famosos experimentos de final del 22 en Livermore, y a partir de ahí pues ha entrado en lidia con el resto de métodos que suponemos en el futuro producirán energía por fusión. En nuestro instituto llevamos como 40 años investigando en el tema, manteniendo la investigación activa en el área, y el problema básico que hay es que como era un método que no estaba, en la que Europa no había puesto esfuerzo casi ninguno de desarrollar, la única forma de mantener eso en pie desde el punto de vista científico y empresarial es desarrollar muchas tesis doctorales y mantener dentro del propio instituto varias startups que estuvieran relacionadas directamente con fusión. Tenemos una empresa que es de recubrimientos, que está relacionada con el instituto directamente. Hemos tenido hasta hace poco a la SS Bilbao también como empresa, y hemos creado algunas startups que no están relacionadas con fusión, pero que han nacido del grupo de fusión, por ejemplo, de hidrógeno, ¿no? Entonces, es la actividad empresarial más cercana que hemos tenido en el instituto. El problema es que fusión inercial, de repente, o sea, Europa ha metido todos los huevos en la misma cesta y de repente ha aparecido otra cesta, y Europa no está preparada, básicamente. La maquinaria europea es más lenta, y entonces lo que han decidido los países en Europa es tomar la iniciativa ellos mismos. Entonces, yo acabo de estar en una reunión en el XFEL y Alemania ha decidido que ha metido un montonazo de dinero y les ha dicho a toda la gente que trabaja en el XFEL, que son cientos por toda Alemania, que quiere una instalación en el XFEL ya, con un láser de 10 a la 15 nanosegundos, y el siguiente paso, un láser esférico, que eso es un monster realmente, con lo cual Hamburgo se va a convertir en un polo central de tecnología directamente, ¿no? Y Francia está haciendo lo mismo, por otra vía, más callada, pero por otra vía, y Gran Bretaña, cuando se recupere algo, ya tiene anunciado lo que quiere más o menos hacer. Entonces, el problema es que si todos los países lo hacen independientemente, pues Europa tardará más en arrancar. En España no tenemos nada, tecnológicamente no tenemos casi nada relacionado con inercial, por no decir nada, y lo que hemos hecho desde el instituto, y agrupado con más gente, es identificar aquellas áreas en las que habría que entrar y desarrollar para que en un futuro cercano, de 5 años, 10 años como mucho, las empresas puedan adquirir suficiente conocimiento y capacidad de desarrollo como para entrar en licitaciones en lo que viene o se supone que va a venir en Europa. Entonces, bueno, en eso hemos identificado varias áreas que coinciden algunas con las áreas que teníamos ya en el instituto. Típicamente es en el diseño de blancos. España podría entrar en la parte de fabricación de blancos, porque tenemos varias empresas, no muy grandes, pero varias empresas muy activas en la parte de recubrimientos, de alta calidad, que es lo que se necesita, de mucha perfección en su fabricación. Podemos entrar en la parte de láseres, en cierta parte de láseres o de control o del propio láser, o la parte de óptica, que eso supongo que hablará Giancarlo, que es el experto aquí. Y
podríamos entrar en la parte de materiales. En materiales compartimos parte con magnético, eso es una ventaja, porque hemos estado colaborando con el CIEMAN desde tiempos inmemoriales, pero también tiene una parte específica de inercial muy difícil, que es la primera pared, que es uno de los grandes retos que hay en inercial. Tenemos varios expertos que ahora están en empresas privadas, otros a pocos han quedado en el instituto, en la parte de reactores, y tenemos gente asociada a nosotros, que es la UNED, que va a hablar ahora Javier, en la parte de neutrónica, que eso va a ayudar muchísimo. Yo creo que todas estas cosas juntas nos van a permitir diseñar una especie de hoja de ruta de lo que se tiene que hacer en España para desarrollar tecnologías de fusión inercial. Como no hay nada, no queda otro remedio que tiene que ser el Estado el que ponga el primer empuje. No hay otra forma, es lo que han hecho en todos los países y es la única forma de sacarlo adelante. El Estado licita al principio una serie de cosas y a partir de ahí las empresas empiezan a evolucionar. Y eso es lo que estamos ahora y estamos intentando desarrollar y ayudando desde el instituto en todo lo que podemos porque sinceramente nos emociona los momentos que estamos viviendo. Esto puede ser un gran punto y estamos bastante emocionados por eso. Sí, efectivamente. Yo creo que estamos viviendo momentos fascinantes, ¿no? Como suele decir Carlos, en este ámbito de la fusión. Javier, en la UNED sois referentes, ¿no? en neutrónica, ya lo ha comentado Pedro, ¿no? ¿Cuáles son un poco vuestras actividades? Coméntanos un poco más en detalle qué hacéis y dónde veis un poco oportunidad, ¿no? Para la cooperación con la industria. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a este acto. Gracias, Belén. Y por haberme dado la oportunidad pues, de compartir mesa con compañeros y amigos. Aquí estamos, ¿verdad? Bueno, pues en nuestro grupo hacemos análisis nuclear y de radiación en el ARGAUT, neutrónica computacional, en instalaciones relevantes para el desarrollo de la energía de fusión. En definitiva, instalaciones tipo ITER, aceleradores tipo DONES y, en general, instalaciones de fusión inercial, tokamaks y accelerators. Este campo, aunque a primera vista pareciera muy especializado, es transversal a todas las tecnologías de un reactor de fusión y a todas las aproximaciones de fusión, inercial, tokamaks, etcétera, etcétera. Y es fundamental en apoyo a los procesos de diseño y de licenciamiento de una instalación. Buena parte de las actividades que hemos venido realizando hasta la fecha se pueden agrupar en dos grandes bloques. El primero englobaría las actividades encaminadas a predecir y entender los campos de radiación presentes en la instalación, el inventario radioactivo y las respuestas nucleares correspondientes a equipos, sistemas, y así poder diseñar de forma óptima nuestro reactor, tanto en términos de desempeño funcional como de seguridad. El segundo grupo se refiere a las actividades de desarrollo de métodos y software, para hacer que los análisis nucleares precisamente mantengan un grado de confiabilidad razonable. La lógica de esta actividad es que nos hemos encontrado que al ir a hacer los análisis nucleares de las instalaciones, las herramientas computacionales disponibles, en general, no se adaptaban suficientemente bien a las necesidades y peculiaridades de la instalación problema. Por ejemplo, en ITER, cuando empezamos a trabajar hace poco más de una década, vimos que había un gran vacío entre lo disponible y lo necesario. Y también ocurrió algo parecido en EVEDA-LIPAC. El ir rellenando estos vacíos nos ha llevado a un salto enorme en la neutrónica computacional, actualmente disponible, y la UNED ha sido un actor importante en esa evolución que muchos han calificado de revolución. En estas actividades de desarrollo hemos abarcado todas las fases del flujo computacional de trabajo para análisis nuclear y de radiación, modelización, simulación y análisis de la neutrónica de la instalación. Fruto de ellas se ha implementado el Sistema Integrado de Simulación UNED para análisis nuclear y de radiación, basado en métodos de Monte Carlo para transporte 3D y constituido mayoritariamente por códigos propios. El único código propietario del sistema es el código de transporte MCNP. Bien es cierto que el transporte se lleva a cabo con una extensión considerable del mismo, el código de UNED, ahora denominado MACUNED Plus, y que precisamente la Comisión Europea le concedió el segundo premio a la innovación tecnológica en fusión en la convocatoria de 2022. Las herramientas desarrolladas para todas las fases de flujo de trabajo se han convertido en referencia para la comunidad neutrónica de fusión. Gracias a ellas hemos producido modelos neutrónicos muy complejos y de alta fidelidad, hemos podido simularlos y han dado lugar a algunos de los análisis más punteros a nivel mundial en el campo. Cabe citar, entre otros, los mapas de radiación de ITER que la UNED lleva produciendo desde el año 2016 y que en buena parte sustentan parte de las actividades de licenciamiento de ITER.
En cuanto a los proyectos en que participamos en la actualidad, voy a citar algunos de ellos. Con ITER tenemos un contrato marco de 2025-2028 dirigido a producir mapas de radiación en el nuevo escenario operativo de ITER y a la inclusión de diferentes mejoras en nuestro sistema de cálculo, dotándoles de algunas nuevas capacidades y aumentando su confiabilidad. Con DONES, en relación con el acelerador, estamos trabajando en tareas de protección radiológica relacionadas con las fases de puesta en marcha y con las fases de funcionamiento normal. Y en relación a la TESCEL, estamos llevando a cabo pequeñas actividades de asesoramiento y, sobre todo, trabajando en justificar el ciclo de cálculo más eficiente. Nuestra intención es que DONES ocupe la posición más destacada de nuestras actividades, tanto en corto, medio y largo plazo. Con Fusion for Energy tenemos un contrato marco en el que vamos consorciados con ENUSA para apoyar el diseño de componentes de ITER, DONES y JT60 SA, con una duración del 25 al 28. Entre las colaboraciones con empresas privadas extranjeras, citaremos el que somos colaboradores y proveedores principales de la neutrónica a la empresa Steamer Energy y trabajamos en sus dos proyectos clave, Vulcan y Acina. La previsión es seguir ligados durante bastante tiempo con ellos. También mencionar un pequeño contrato con Kyoto Fusioneering y Steico para estudiar la neutrónica en opciones de blindajes avanzadas. Por otra parte, indicar que siempre queremos estar involucrados en todos los proyectos de validación de códigos de simulación. A este respecto, estamos participando en distintos experimentos para validar nuestros códigos para cálculo de activación en agua y cálculo de dosis residual. También en el marco de las mediciones realizadas en LIPAC, participamos en la validación de modelos y códigos para predecir los mapas de radiación y su aplicabilidad a DONES. Una vez transitada la fase de generación de conocimientos y capacidad técnica, nuestro grupo recientemente se ha embarcado en un tercer bloque de actividades, el de transferencia y formación de nuevos profesionales. A este respecto, hemos firmado un contrato de investigación y transferencia con ENUSA, que ya cuenta con 2 años de vigencia, y estamos trabajando en la formalización de una colaboración con Steico para poder ofrecer un paquete de ingeniería integrado para el diseño de envolturas reproductoras. Otra actividad a citar es el de la transferencia de códigos en abierto bajo el paraguas de Fusion for Energy. A este respecto mencioné la transferencia de GEUNED, código para producir modelos neutrónicos de transporte a partir de modelos de ingeniería CAD, que se ha convertido en uno de los códigos más utilizados dentro de la comunidad de fusión y también es utilizado en otros sectores, tales como empresas petrolíferas o empresas de reactores modulares, entre otras. Y ya en el campo de la formación, destacar la actividad realizada en la creación de un máster universitario en neutrónica computacional. Ya para finalizar, y en relación al contacto con la industria, remarcar que nuestra voluntad es poner el conocimiento y software de nuestro grupo al servicio de cualquier empresa que le pueda ser útil, evitando siempre cualquier tipo de exclusividad. Un simple correo basta para iniciar la relación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por esa disposición, ¿no?, siempre a cooperar con la industria, que creo que está presente en todos los miembros de esta mesa. Y para finalizar, me gustaría que Giancarlo también nos hablara del CLPU, que dirige, de cuáles son sus actividades, sobre todo enfocadas al interés, ¿no?, que pueden despertar en la industria. Sí, muchas gracias, Belén, muchas gracias a los organizadores, es un placer. Pues primero ponernos en antecedentes, que por lo que conlleva el CLPU es una infraestructura singular. Estamos hablando, y también quien me ha escuchado en la mesa anterior lo sabe, de una infraestructura que de por sí no está pensada exclusivamente para fusión. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de pues, una infraestructura como IFMIF-DONES, por ejemplo, estamos hablando de un coche de Fórmula 1 que está enfocado para un objetivo muy claro y al top de los conocimientos actuales. El CLPU está en lo opuesto, del otro lado, en el sentido que es una tecnología muy transversal y, por lo tanto, se presta en general a muchas cosas, entre las cuales también estamos contribuyendo, obviamente, en algunos paquetes de trabajo, llamémoslos así, relacionados con el mundo de fusión, seguramente más cercanos de la fusión inercial. No obstante, vuelvo a decir, sean cosas muy transversales. Por ejemplo, toda la parte de generación y aceleración de partículas es un campo bastante transversal que puede aplicarse a toda la parte de materiales, donde puede haber oportunidades a lo mejor complementarias, por ejemplo, respecto a las de DONES, obviamente en pequeño,
porque nosotros vamos a actuar ahí donde hay regímenes de funcionamiento más pulsados, que son más propios de la fusión inercial, por ejemplo. Bueno, no obstante, cogiendo un poco lo que ha sido la introducción un poco del director del Instituto de Fusión, Pedro Velarde, es verdad un poco que de cara a las empresas que notamos, quiero decir, una poca preparación en este sentido con respecto a lo que puede ser el mundo de la fusión inercial. Por lo tanto, también gracias a lo que ha sido y es esta iniciativa que ha recordado Carlos Hidalgo de la Estrategia Nacional de Fusión, hemos detectado efectivamente que en las empresas españolas hay posiblemente también una demanda de entender cuáles pueden ser los terrenos de interacción comunes, dónde pueden estar preparadas. Se han citado los blankets, por ejemplo, es uno de los posibles, pero no es el único. Y entonces, en esto yo creo que podemos estar, seguramente estamos como CLPU disponibles a ayudar a las empresas, por ejemplo, organizando una jornada, alguien lo propuso, llamamos la formación, para que puedan ser preparadas no solo para las oportunidades que van a tener dentro de España, como han recordado aquí mis compañeros de mesa, sino también a las oportunidades que van a llegar por parte de Europa internacionales. Hemos escuchado aquí colaboraciones con los americanos, por ejemplo. Pues, ¿cuántas empresas están listas para coger esas oportunidades? Entonces, aparte de lo que hacemos, que obviamente por tamaño no es súper relevante a nivel de quiero decir, transferencia tecnológica y innovación, y hacemos, obviamente, seguramente podemos dar una contribución en lo que es decimos, rellenar ese gap que hay entre las empresas y en la comunidad internacional que está conectada con la fusión inercial, por ejemplo. Muy bien, pues anotada esa oferta, ¿no? Y ese posicionamiento que tenéis, que efectivamente puede, yo creo, ayudar, ¿no? A un poco elevar, ¿no? la madurez, ¿no? Que ahora mismo quizás no se tiene tanto por parte de la industria en este área, ¿no? de inercial. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. ¿No? Vale, pues entonces vuelvo yo a haceros mis preguntas. Hablabas antes, Carlos, de la colaboración y la cooperación público-privada, ¿no? Hemos visto todos estos esquemas, ¿no? Que se están proponiendo a nivel de la PPP. Me gustaría preguntarte un poco cómo la cooperación, ¿no? que tenemos a nivel nacional, ¿no? Todos estos... Vemos en el showroom que hay muestras, ¿no? de esa cooperación público-privada en el ámbito nacional. ¿Cómo crees que se puede afinar o se puede alinear, ¿no? de cara a prepararnos para lo que viene, ¿no? a nivel europeo con este esquema de PPP? Sí, bueno, es una pregunta que tiene muchas derivadas. No hay que olvidar que cuando hablamos de PPP hablamos de diferentes marcos de colaboración. Hablamos de transitar de un papel de la industria como subcontractor a un papel de la industria como fuerza motora. Esto es un gran cambio el que se está proponiendo en Europa. Esto significa que hay que hacer análisis porque la industria solamente va a participar si ve un business market. Entonces, el análisis de mercado de negocio es fundamental si queremos transitar en que la industria pase de un papel de subcontractor a un papel de fuerza motora. Y ese ejercicio, creo que la cooperación y análisis conjunto centros públicos privados es extremadamente útil. Si pensamos en estructuras nacionales, creo que es obvio, y lo ha apuntado Belén, es que tenemos que alinearnos, resonar con actividades que están teniendo lugar a nivel europeo, a nivel internacional. Por eso antes decía que no es una casualidad que el inicio del ejercicio de la agenda nacional es justo el mismo mes que se inicia la europea y es el mismo mes que debe finalizar la europea. Esto no es casual, simplemente porque pensamos que es la forma de optimizar capacidades. Si hablamos de cooperación público-privada,
hay que introducir un nuevo ingrediente y es no solamente atraer talento, sí, sin el factor humano poco podemos hacer, pero es también movilizar el talento entre centros públicos y privados. Esto no cuesta mucho dinero y creo que puede ser una fuente tremenda de innovación. Personas que miran un problema desde una perspectiva son las que yo querría tener en mi equipo para abordar problemas que a lo mejor otros llevan mirando mucho tiempo. Y este es un ejercicio que debemos afinar entre todos, mecanismos de transferencia de personal entre el mundo de la industria y el mundo de los centros públicos y viceversa. Esa es una receta que cuesta poco para innovar. Y un tercer aspecto yo creo que es ser rápidos. El tiempo cuenta ahora y cuenta mucho. Entonces creo que simplificar todo, los contratos, los mecanismos de decisión, es algo que no cuesta, requiere voluntad. Y luego me vas a permitir, porque estas son acciones que yo creo que hay que implementar ya, pero ya. Pero hay otras que van a ser muy importantes en una escala de unos poquitos años. Y es que no olvidemos que la palabra competición, nos guste o no nos guste, está. Y eso significa que tendremos que hablar de clustering, de pequeñas y medianas empresas y centros públicos, porque si no, no seremos competitivos. Y esto quizá tenemos que empezar a madurarlo de aquí a los próximos años, a agruparnos para ser competitivos en un contexto internacional, armonizar nuestras capacidades es otra forma de ser competitivos. Y armonizar puede significar reducir viscosidad, algo que suena muy simple, pero que la práctica demuestra que las viscosidades existen y muchas, sobre todo en los centros públicos, pero también puede significar reducir viscosidad estandarizando criterios industriales, de manera que las industrias nacionales sean mucho más competitivas en un mercado internacional. En definitiva, una larga lista para un futuro absolutamente, sí voy a usar la palabra fascinante, lleno de oportunidades, pero también oportunidades para que se posicione adecuadamente. Yo creo que en España estamos en muy buenas condiciones. Pues muchas gracias por todas estas sugerencias, todas muy buenas ideas. Esto que has comentado del clustering me parece especialmente relevante para las pymes, ¿no? Porque competir en el ámbito internacional va a ser complicado para ellas y creo que puede ser una de las recetas que le permitan posicionarse, ¿no? en este nuevo escenario. Ángel, quería preguntarte qué puede hacer la industria, ¿no? Para posicionarse de cara a toda la contratación que va a venir en IFMIF Dones. Hablabas antes ya incluso pensando en el mantenimiento, ¿no? que aquí va a haber, ¿no? una gran oportunidad, ¿no? sobre todo para todas las industrias locales y que quizás, ¿no? habría que empezar a mirar ya, ¿no? cómo prepararnos, ¿no? para toda esa capacidad a nivel de mantenimiento y servicios que va a requerir IFMIF Dones. Pero ¿qué más podemos hacer? A ver, yo creo que lo más importante para posicionarse es conocer el proyecto, que no esperar a que salga una convocatoria de un contrato para empezar a preparar una oferta. Yo creo que lo más importante es conocer el proyecto de manera que los riesgos asociados a las incertidumbres que tiene toda actividad y más todavía si no tienes un conocimiento específico, pues sean más fácilmente controlables. Y yo creo que eso no lo hemos estado haciendo mal, pero tenemos que hacerlo mucho mejor. Y no lo hemos estado haciendo mal por lo que he mencionado ya antes. En estos últimos años hemos desarrollado todos esos proyectos en el marco de emisiones y en alguna otra convocatoria, que al final estamos involucrando a casi 40 empresas a nivel español, en el que se produce un cierto clustering, porque tienes que montar un consorcio, un consorcio de unas cuantas empresas trabajando para identificar o avanzar en un determinado problema, que para mí el principal objetivo de todos esos proyectos, por supuesto, si salen resultados tecnológicos son muy interesantes, pero el principal objetivo de todos esos proyectos es que esas empresas ya saben lo que es Dones, ya saben cuáles son los problemas que tiene Dones, ya entienden de qué va el proyecto y se capacitan en una determinada área tecnológica. Eso
tenemos que esforzarnos en hacerlo lo más en profundidad que se pueda. Es verdad que hasta ahora casi siempre hemos estado hablando y pensando en problemas relacionados con la construcción y ahora debemos empezar a pensar también en los otros problemas. Los problemas relacionados con el mantenimiento, los problemas relacionados con la gestión de personal, la gestión radiológica de los riesgos que tiene la instalación y, bueno, y muchos otros que ahora mismo no soy capaz de listar en este momento, pero ese tipo de aproximación, cuanto antes empecemos a hacerla, mejor, porque es muy importante entender cuáles son las dificultades del proyecto. Yo creo que en ese sentido, desde luego, el CEDETI u otros organismos públicos que apoyan ese tipo de aproximaciones son muy útiles, pero hace falta voluntad por parte de las empresas. Algo de inversión también, evidentemente, pero sobre todo voluntad de dedicar un cierto tiempo a algo que no es muy productivo todavía, pero es posible que lo sea más adelante. Hablando del mantenimiento, hay cosas, solo por dar un par de ejemplos, hay cosas que vamos a tener que comprar todos los años por decenas. Pues una cosa típica que yo siempre utilizo en el mismo ejemplo son cámaras de ionización, miniaturas de ionización o de microfusion chambers, de reacciones de fisión. Cada una de esas cámaras a día de hoy vale del orden de 15 o 20.000 euros. Tendremos que comprar varias decenas de esas cámaras todos los años y vale eso única y exclusivamente porque solamente hay un proveedor a nivel europeo. Si a base de identificar este tipo de problemas somos capaces de desarrollar un proveedor alternativo, el coste de esas cámaras bajará significativamente. Y si no, por lo menos que ese dinero se quede en España. Y como estos hay unos cuantos ejemplos más. Hay que desarrollar conectores, hay que desarrollar técnicas de remote handling, hay que desarrollar montones de diferentes aspectos, algunos muy pequeñitos, otros muy grandes y complicados. Y yo creo que lo ideal sería que fuéramos desarrollando ese tipo de problemas poco a poco, con más o menos intensidad, dependiendo de la disponibilidad económica que haya, con cuantas más empresas españolas mejor. Eso es desarrollar capacidad en la empresa y prepararnos para cuando tengamos que hacer esos contratos futuros. Naturalmente, esas capacidades hay que plantearlas y desarrollarlas de tal forma que no sean solo paradones, que sean capacidades que sean útiles en otras máquinas de fusión, en otros aceleradores o incluso fuera del campo de la gran ciencia, porque muchas de estas cosas tienen aplicación en otras tecnologías también. Vale, pues muchas gracias. Ha lanzado el guante. Espero que la industria responda, ¿no?, a estos retos que... Está respondiendo. Yo, desde luego, estoy contento porque, insisto, en estos últimos 10 años o 8 años hemos movilizado más de 80 millones de euros de inversión privada y pública, que, hombre, no es despreciable. Ha creado un ecosistema. No es despreciable. Sí, está claro. Manolo, te quería preguntar a ti, la Universidad de Sevilla se ha movido siempre muy bien en estos esquemas de cooperación internacional y antes nos comentabas. ¿Qué crees que podemos hacer también para mejorar en este eje, ¿no?, de cooperación internacional, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la industria, ¿no?, en un poco el escenario en el que nos estamos moviendo? Yeah. Bueno, Belén, yo creo que lo que nos ha caracterizado a nosotros siempre es tratar de identificar proyectos genuinos y de alto impacto internacional. Eso no es fácil, requiere de un trabajo importantísimo, de muchísimos recursos y recursos que evidentemente la industria no puede invertir solas. Y ahí es donde creo que el Estado tiene que apoyar. Es imposible que seamos capaces, que la industria vaya a desarrollar por sí sola sin el músculo del Estado, y eso es lo que está ocurriendo en otros países. No tenemos que inventar la rueda, ¿no? Yo creo que si España quiere jugar un papel relevante y de liderazgo en el desarrollo de la fusión como fuente de energía, tiene que pasar de ser un proveedor clave a ser un líder de proyecto genuino y de alto impacto internacional. Eso no es fácil, o sea, desarrollar ese proyecto, una idea no viene de un día para otro, pero estamos viendo cómo está ocurriendo en otros países y bueno, creo que las tecnologías claves están identificadas por la comunidad internacional. Ya hemos hablado hoy de breathing blankets, de magnets,
pero ni una empresa española va a poder tener los recursos suficientes para desarrollar una tecnología de breeding blankets sola, sino que va a necesitar también de apoyo estatal, ni va a poder desarrollar pues, un tokamak solo para poder desarrollar esos breeding blankets. Pero sí puede España, como Estado, apoyar con infraestructuras estratégicas que permitan que esas empresas nacionales se posicionen en el mundo como el músculo que pueden tener para competir con lo que sabemos que está fuera, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Pues muchas gracias por tu receta también. Pedro, comentabas antes, ¿no?, que estáis trabajando ya con algunas de estas iniciativas privadas desde la UPM. ¿Qué podemos hacer para dar visibilidad a las capacidades de la industria nacional, ¿no?, de cara a todas estas iniciativas privadas que han surgido en el ámbito de inercial, que son bastantes? Como tú decías antes, hay países que están apostando mucho por la fusión inercial, está Estados Unidos, está Alemania. ¿Qué podemos hacer para un poco dar visibilidad a nuestra industria, ¿no?, en este ámbito? En España ahora mismo, ya lo he comentado antes, hay poco. Ya, por eso. Pero hay bastante potencial, porque hay bastante preparación. Tenemos la inercia en algunas áreas ya, materiales, quizá algo en la parte de láseres y en la fabricación de blancos, no como tal, pero sí como recubrimientos. Y la idea es potenciar eso. Potenciar eso tiene que partir, yo insisto que tiene que partir de iniciativa pública, porque una empresa no se va a meter en un campo de esos que requiere una fuerte inversión si no le dan un apoyo inicial. Eso está claro. En el caso magnético juegan con ventaja porque llevan ya 30, 40 años con ese tipo de iniciativas. En inercial nos ha cogido literalmente a casi todos con el paso cambiado. Entonces eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, la semana pasada, reestructuración del DOE. El DOE es el gran organismo financiador en ciencia y en el caso de fusión. Pues el DOE ha reestructurado completamente su sistema y ha colocado el DOE Ciencia, que es el que financia todos los programas científicos relacionados, al mismo nivel, y ha creado una nueva división que es el DOE Fusión. Eso es el primer aviso a caminantes de que la inversión en Estados Unidos en fusión se va a disparar. No sabemos cuándo, yo no estoy metido en ninguna historia para enterarme antes, pero está claro que se va a disparar. O sea, Estados Unidos va a pegar un acelerón, y Estados Unidos tiene un músculo, como todos sabéis, tecnológico fortísimo. Las empresas que has comentado, una de las empresas creada por un chico, por el chaval del MIT de menos de casi 30 años, en el primer round de financiación para la fusión inercial, el primer round que consiguió 100 millones de dólares. Esto es impensable en Europa, prácticamente. Iniciativa 100% privada. Eso quiere decir que en Europa, y en el caso español, la única forma que tenemos de compensar esa falta de inversión privada inicial es la inversión pública. Ya sé que todos pedimos dinero público, estamos constantemente detrás de eso, pero hay que pensar en las empresas que tenemos muchas pequeñitas con mucho potencial, que si lo pensamos bien y lo diseñamos bien, podemos hacerlas arrancar en esas áreas. Último punto, el ITER. Cuando empezó el ITER, bueno, aquí Carlos puede hablar mucho mejor que yo, había poquísimas empresas, yo lo recuerdo porque estaba metido en algunas historias del tema, había poquísimas empresas preparadas, por no decir ninguna, no sé si Carlos me lo puede confirmar. Todas arrancaron bastante rápido, pero costó bastante, costó mucho esfuerzo. Eso en inercial, el problema es que nos lleva muchísima ventaja. Francia es una experta en láseres, Alemania es una experta en blancos, ya en aceleradores, Gran Bretaña es otra experta en láseres, y nosotros no. Lo único que tenemos es el ICTS, el CELEPU, en láseres, y en fabricación de blancos tenemos algunas empresas muy capaces, pero a una escala muy pequeña. Ese es el problema que tenemos y es lo que queremos ayudar. Y lo que estamos empeñados en intentar agrupar, no solo el instituto, sino agrupando con más gente, a ver si somos capaces de animar a distintas empresas a formar consorcios para desarrollar tecnologías y estar preparados para lo que viene. Eso es. Bueno, pues estamos en el lugar adecuado, donde está toda la industria, Exacto. así que esperemos que eso siga movilizándose. Hablando de ITER, precisamente, me gustaría volver a Javier. Vosotros, como hablábamos antes, sois referentes, ¿no?, en Neutrónica, habéis tenido un montón de contratos para ITER. Un poco, ¿cuál es, en tu opinión, el valor añadido, ¿no?
cuál es la excelencia que habéis conseguido trabajando para este proyecto y también qué consejos darías a las empresas que están interesadas, ¿no?, en entrar en ITER. Bueno, voy a hacer primero algunas sugerencias para que no se tomen muy en cuenta, pero realmente las sugerencias, a mí mi gran maestro ha sido la empresa. Personas que están sentadas aquí son las que me han enseñado a esto que os voy a decir, ¿eh? Ya saben quién son. Yo diría que, bueno, que lo interesante es obtener contratos en ITER, pero sobre todo poderlos obtener de forma continua. Ese debe ser el objetivo. Yo creo que es bueno hacer ver a ITER 3 cosas. Una, que no queremos ser solo proveedores, que queremos ser realmente un colaborador fiable del proyecto. Lo segundo sería, como bien ha dicho Ángel, que queremos entender muy bien el proyecto, que queremos entender toda la instalación y que tu trabajo va a contribuir a un buen diseño y a una buena operación de la instalación en su conjunto. Y lo tercero sería querer hacer ver a ITER que puedes aplicar las tecnologías más avanzadas, pero que también, si fuera el caso, puedes desarrollar conocimientos y capacidades singulares para resolver el problema objeto del contrato mejor que muchos. Luego, por otra parte, creo que también sería bueno, entre los objetivos que nos marquemos en el desempeño del trabajo, no olvidarnos al menos de 3 importantes. El primero sería credibilidad y resultados de alta calidad, es decir, reputación. Que un dato o resultado nuestro siempre debe ser un dato y resultado fiable. Así contribuir a reducir al máximo la incertidumbre técnica y, en definitiva, los riesgos. El segundo sería rigor a través de la combinación de independencia intelectual, definitivo pensamiento crítico que tanto decimos, y del rigor y orientación industrial. Entender muy bien las asunciones, pero también ser críticos con ellas, tener libertad para desarrollar nuevas metodologías y herramientas para superar las expectativas y, a la vez, ser muy escrupulosos con plazos, criterios de aceptación, de control de calidad, elaboración de documentación sólida, etcétera, etcétera. El tercero sería tener conciencia de ser o querer ser una escuela, en lugar de solo un equipo. Hay que demostrar capacidad para garantizar continuidad técnica. En la neutrónica, al igual que ocurre en otros muchos campos, lleva años formar a una persona. En definitiva, buscar y demostrar reputación, rigor y continuidad va a hacer que ITER confíe. Y esto es lo que me ha enseñado no la universidad, me lo ha enseñado la colaboración con la empresa. Y respecto a la segunda pregunta que me hacía Belén, ¿qué puede ganar uno con un contrato con ITER? Sí. Bueno, pues yo pienso que un salto tecnológico que va a quedar para siempre, en calidad, en visibilidad y posicionamiento internacional y en capacidades que luego se pueden trasladar, como ya comenté en la primera intervención, a otros sectores de alto valor añadido. En concreto, para nosotros ha sido un escaparate clave para convertir a nuestro grupo en uno de los líderes mundiales en un campo tan transversal y estratégico para la fusión como es la neutrónica computacional. Totalmente de acuerdo. Además, que pasa también en el ámbito de la industria, ¿no? Esa referencia, ¿no?, con ITER o con el CER, ¿no?, con todas estas grandes instalaciones científicas, al final te dan la posibilidad de acceder, ¿no?, a otros clientes, a otros mercados, ¿no?, porque todo el mundo valora, ¿no?, la dificultad que tiene trabajar en este tipo de proyectos. Giancarlo, a nivel del CLPU, ¿no?, vosotros estáis trabajando con tecnologías de láseres que son un nicho muy cerrado, muy complicado, de muy difícil acceso, ¿no?, para la industria. ¿Cómo crees que el CLPU puede ayudar, ¿no?, a la industria nacional en este tipo de tecnologías? Bueno, primero que el CLPU ya está ayudando a la industria. O ya está ayudando. Sí, quizá no está ayudando a la industria de fusión en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el láser es una herramienta muy transversal. En este sentido, en nuestro nicho de que llamamos proyectos industriales, donde somos partner y se nos piden cosas, tenemos una parte de desarrollo láser. Hemos trabajado, yo entiendo tu preocupación, porque efectivamente la industria de fotónica, decimos de alta potencia, en España casi no existe. Eso es. Eso es claramente así. Y nosotros, por parte nuestra, con los medios que tenemos, podemos hacer todo lo que, si nos ayudan, a lo mejor teniendo a alguien que se encargue de transferencia tecnológica de forma fija, porque no somos muchos, por ejemplo,
podemos hacer más, pero de momento no veo tampoco mucho interés en el sentido, de momento nos piden, por ejemplo, el láser y no veo de momento algún sujeto interesado en adquirir ese know-how. Que nosotros lo tenemos o intentamos adquirirlo de cara a futuro. De momento, bueno, no sé si quizá cojo un poco el guiño de lo que había dicho anteriormente Pedro Velarde, porque no es un secreto que hay mucho interés ahora en el campo de láseres en el tema dual. Eso es. Efectivamente. Entonces, visto lo que decía anteriormente Pedro, que sería que Europa en un determinado momento ha apostado por la fusión magnética, entonces quizá lanzo una, no sé si es una provocación, pero quiero decir, una de las razones por lo que esto pasó es que la fusión inercial siempre ha tenido un contenido claro. Doble uso. Doble uso, Eso. exactamente. Y por esto, por ejemplo, la instalación que está en Francia, la instalación que está en Estados Unidos, son laboratorios militares. ¿Vale? Quizás que al día de hoy, con el momento histórico que estamos viviendo, las guerras que hay, el interés que hay, no sé, a no ser que a lo mejor esto sea ahora lo contrario, sería que el hecho que quizá la fusión inercial y todo lo que conlleva, que tenga también un doble uso, pueda arrastrar interés también del mundo empresarial que quizá de por sí no está tan interesado. La industria de defensa, ¿no? Y si no es directamente, a lo mejor es indirectamente, sabiendo que van a salir ayudas. Sí, sí. Y una vez más, que estar listos cuando esas ayudas salgan, porque sabemos que Alemania lo va a estar, Francia lo va a estar con sus empresas. Entonces, pues ahí estamos nosotros para apoyar. Muy bien. A lo mejor. Muy bien, pues muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia. No veo ninguna mano, ¿no? ¿Estamos tímidos o dormidos? No sé. Bueno, pues para finalizar quizás os pediría, estamos cerca de la Navidad, ¿no? A lo mejor que me hablaréis de vuestros deseos, de esa carta a los Reyes Magos para fusión, de cada uno de vosotros. ¿Cómo resumiríais esta sesión y cuál sería a lo mejor, ¿no?, ese deseo, ¿no?, que os gustaría poner en esa carta a los Reyes Magos para Navidad? Pues si empiezo... Empieza tú, venga. Pues yo creo el primero es constatar un hecho. Tenemos un ecosistema nacional de lujo. ¿Sí? Y esto es bueno reconocerlo. Sí. Y mi deseo es que las oportunidades que tenemos en el horizonte a corto, medio y largo plazo las aprovechemos con dos pilares: ambición y credibilidad. Muy bien, totalmente de acuerdo. La apuntamos. ¿Quién se anima, Ángel? Yo soy mucho más pragmático. Venga, a ver. Yo quiero que Dones funcione lo cuanto antes y perfectamente. En plazo y en presupuesto. A lo práctico. Con eso me conformo. Muy bien. Anotado también para los Reyes. Manuel. Recursos para proyectos de impacto y liderazgo internacional. Muy bien. Muchas gracias. ¿Pedro? Pues ya que estamos aquí y que muchas empresas empiecen a pensar seriamente en involucrarse en desarrollos de tecnologías avanzadas que son en fusión inercial. Muy bien, pues arrojado el guante también. Javier. Yo voy a copiar a Carlos la palabra agrupación. Sería yo, por ejemplo, para el logro de nuestros objetivos generales de nuestro grupo: hacer buena transferencia, buena innovación y buena formación. Condición necesaria para ello: sois las empresas y sois los centros públicos. Vamos a hacer lo que vosotros os pidáis. Nuestro trabajo tiene que estar orientado a vosotros, si no, no tendría ningún sentido. Muy bien, muchas gracias. Y Giancarlo. Pues nada, tenemos muchas ideas, nos gustaría poderlas implementar. Si con una ayuda, por ejemplo, esto de liaison officer o algo así, creo que esto, ayudarnos para ayudaros. Hablar con CEDETI, que ya sabes que tenemos a Rebeca. Pues también. aquí estamos por ello. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todos por participar, muchas gracias también a la audiencia, espero que haya sido de vuestro interés y yo creo que se merecen un aplauso nuestros ponentes.
se pilla un poco... Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side.